Hola, en este nuevo clip tutorial vamos a ver cómo es la secuencia correcta del uso de la herramienta SmartLeaf Checklist desde la plataforma SmartLeaf Launcher. Recordarle que la plataforma SmartLeaf Launcher es un portal web que se accede a través de la URL o la dirección de página web https://www.geomob.com/smartlauncher. Esta herramienta lo que hace es acceder a un suite en donde están todas las herramientas de operador. El checklist preoperacional, el Smart Scoring, el mantenimiento y el estado de la máquina, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es loguearnos desde la pantalla de inicio con el ID de operador y el código de planta. Recuerden que si un operador no conoce cuál es su ID de operador y el ID de planta, puede consultar con el administrador de la plataforma o con cualquier usuario de la plataforma SmartLeaf. Recordarle que el ID de operador está en el formulario de creación de operadores, en el apartado configuración, máquinas operadores, y que el ID de planta está disponible en el tablero de control de logística en la última columna. Una vez accediendo, ya pueden acceder al suite de todas las aplicaciones, como le dije, checklist, mantenimiento, scoring y estado. En este clip tutorial nos vamos a enfocar en la aplicación del checklist, ¿sí? Yo en este momento voy a poner en cero todas las notificaciones, ¿sí? Este fue el último estado. Voy a irme para atrás. Yo en mi escritorio tengo un equipo de telemetría, el cual voy a usar en este clip para mostrarles cómo es la secuencia, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo la máquina apagada y yo intento hacer un checklist antes de prender la máquina. ¿Qué va a pasar en el sistema? Yo voy a ir al checklist, voy a ingresar mi código PIN. Como yo estoy haciendo la identificación por llave electrónica, voy a elegir la identificación por código QR, identificación por llave electrónica. En el caso que lo quiera hacer por QR, voy a elegir la opción identificar por QR. Si yo elijo identificar por llave electrónica, ¿qué me dice el sistema? El operador debe identificarse nuevamente en la máquina, la validez del registro anterior está terminada. Esto quiere decir que el sistema no detecta un operador registrado para esta máquina. Y esto se puede deber a dos condiciones. La primera es no hacer la secuencia correcta, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Y la segunda, puede suceder que yo esté intentando hacer el checklist, identificándome en un lugar en donde la cobertura celular necesaria para que el equipo reporte el ID de chofer hasta la plataforma no sea el adecuado. O sea que el lugar en donde estoy haciendo el checklist, las condiciones de transmisión no son muy buenas. Si este fuera el caso, o sea, si yo estoy intentando hacer un checklist presentando mi llave y el checklist me dice que el operador debe identificarse, lo que recomendamos es que el operador se mueva con el montacargas. El sistema le permite 3 minutos para moverse hasta un lugar en donde tenga mejor cobertura celular, en un lugar un poquito con más apertura hacia el cielo, para poder identificarse de manera correcta, ¿sí? Entonces yo voy a salir y lo que voy a hacer en este momento es voy a encender la máquina, ahora sí, y luego voy a presentar mi ID boot. Luego de eso, en el apartado de notificaciones, yo voy a ver el registro de operador se registró en la máquina, ¿sí? Entonces, ahora que sé que ya estoy logueado en la máquina, yo puedo ejecutar el checklist sin problemas. Fíjense cómo ahora que ya recibí esa notificación, voy a poner mi código mi PIN de chofer, de operador, perdón. Voy a ir al checklist y ahora sí lo voy a poder ejecutar correctamente. Voy a terminar el checklist. Ahí tengo un campo de observación. Y luego voy a grabar el checklist. Y en este caso me va a decir que el operador, que la máquina está en condiciones de ser operada. Voy hacia atrás. Entonces, de esta manera, la máquina
es la secuencia correcta de cómo ejecutar el checklist preoperacional, ¿sí? Lo mismo podría ser por código QR, ¿sí? En ese caso es exactamente lo mismo. Cuando yo voy a elegir el método de identificación, debo elegir, luego de poner el PIN, debo elegir identificación por QR. Esto va a habilitarme en la aplicación la cámara para yo poder piquear el código QR y a partir de ahí se levanta el formulario tal cual lo vimos en la opción de identificar por llave electrónica. De esta manera quedó explicado cómo es la secuencia correcta de acceso a SmartLink Launcher, de acceso a las notificaciones para asegurarnos de que estoy en correcto estado para realizar el checklist y luego la realización del checklist. Espero que este video tutorial les haya sido de utilidad.